Bueno, siendo prácticamente las 17:03, más o menos, abrimos este evento a esta hora. Entiendo que están muy cansados. Entiendo también que todos los integrantes se han expresado maravillosamente bien y este simposium metropolitano seguramente va a pasar a la historia, pero abrimos con la temática esta un elemento central desde el punto de vista educativo, ya que todos sabemos que la sexualidad humana no forma parte del currículum de los candidatos a ser médicos y o psicólogos. Por lo tanto, estamos en las fronteras de una incorporación, no me pregunten cuándo porque no sabemos exactamente, y seremos seguramente consultados. De ahí la importancia que tiene la participación en este elemento. Voy rápidamente a pasar un pequeño currículum de cada uno. La licenciada Natalia Beiza es una psicóloga de la Universidad Favaloro. La doctora Melina Rapaccioli, médica, magíster en biología celular e ingeniería genética, doctora en medicina, docente de la Universidad Favaloro. El doctor Vladimir Flores, médico, se formó en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias en la UBA, hizo postdoctorado en Cambridge, fue convocado para organizar el Departamento de Ciencias Bioestructurales de la Universidad Favaloro, es director del departamento, director de la carrera de doctorado, miembro del Consejo Académico y miembro suplente del Consejo Superior. Pero suele presentarse como oriundo de Puerto Pilcomayo. Dejo para el final el extenso currículum de la doctora Silvia Valente, de la cual, para ahorrar tiempo, voy a decir 2 o 3 cosas. Miembro titular de la Sociedad Francesa de Colposcopía y Patología Cérvico-Vaginal, miembro titular de la Sociedad Internacional para el Estudio de Enfermedades Vulvovaginales, miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvovaginal y miembro titular de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. La doctora Silvia Valente me escribe: decí lo que quieras de mí. Y me dice: no dejes de decir que sos Juan, maestro. Juan Carlos, ¿te puedo interrumpir un minuto? Porque el currículum que leíste recién es el de Patricia Tauscher, es de la doctora Patricia Tauscher. El mío es ese que estás diciendo ahora. ¿Cómo sigo? No, y seguí. Todo lo que dijiste de la sociedad francesa y todo eso, no lo sigamos diciendo nada más. Esa es Patricia Tauscher. Y ahora seguí conmigo si querés. Bueno, menos mal.
Entonces no estaba muy bien ordenado el tema. La doctora Silvia Valente, decí lo que quieras de mí, me escribe ella. No dejes de decir que sos mi maestro. La doctora Silvia Valente olvidó de decir que los griegos ya decían que uno es maestro cuando el alumno lo supera. Y estaba anticipándose más de 10 siglos atrás a todo lo que el doctor Juan Carlos Cunesov, que vengo a ser yo, puede decir mi admirada y excelente alumna. Estimada doctora Valente, tiene no más de 10 a 15 minutos y ruego una discreción absoluta. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por las palabras y por las cálidas palabras y por enseñarme y por introducirme en el mundo de la sexología. Yo creo que personas como vos y las personas de las universidades por ahí tienen mucho más que decir en estas charlas. Yo sé todo lo que lucharon los sexólogos, vos, Hindin, todos para que en la currícula de las universidades esté sexología clínica. Y un poco quería empezar para definir las áreas de la sexualidad, porque las áreas de la sexualidad son muy grandes. Entonces, cuando uno dice que la sexualidad tiene que ser una materia o tiene que estar en la currícula, tiene que estar. Muchas veces yo pasé por muchas universidades pidiendo por favor una materia de sexualidad, aunque sea extra programática, sin que esté en la currícula obligatoria, pero parece que es difícil que entre. Y entonces un poco me gusta saber que la sexualidad tiene pilares o tiene subespecialidades. Es verdad que la sexualidad es biología, y dentro de lo que es la biología sexual está la reproducción, pero solo dentro de lo que es la biología sexual. Entonces, si nosotros hablamos de salud sexual y reproductiva, y nosotros queremos aprender sexualidad desde esas definiciones, probablemente estemos muy lejos de lo que es la sexualidad. Y la salud sexual y reproductiva probablemente se estudia en ginecología. Entonces, estaría incluida en esto, pero no está toda la parte neurobiológica, biológica y todos los cambios que se producen, porque la sexualidad no es solamente la reproducción, sino que es el desarrollo, la construcción, el desarrollo cerebral, distintos tipos de apego, distintos tipos de un montón de cuestiones que influyen. Toda la parte que vendría a ser neuroendocrinológica y por qué no inmunológica también, que modifica la sexualidad. La sexualidad obviamente que tiene una pata en el género, en el sexo y en un montón de cuestiones también que son entre biológicas, psicológicas y sociales. Y también tiene mucho que ver con vínculos. Y no nos podemos olvidar de que la sexualidad a medida que vamos creciendo va incorporando el erotismo. Entonces, tener un conocimiento de nuestro cuerpo, del desarrollo de sus competencias psicosociales, del desarrollo de comportamientos, de autoestima, de autoprotección, de autocuidado, de exploración, de curiosidad y del contexto de uno, es muy importante. La sexualidad tiene que ver con los genes y tiene que ver con la experiencia. Tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver con la vivencia. Tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con la construcción. Por eso la sexualidad es un campo que necesita un lugar en la currícula de todos los profesionales, no solamente dentro de los profesionales de la medicina, sino también de la psicología y de otras
es que la sexología clínica ya casi tiene 2 siglos. O sea que es hora de que la... Silvina, ¿estás teniendo algún problema de conexión, algún problema de ancho de banda? Aparentemente se cayó la conexión de Silvina, no sé si quieren continuar otro de los disertantes. Es una lástima, ¿no? Estaba diciendo cosas tan interesantes. Coincido, la verdad. Voy a ver si la llamo por el celular y a ver que me cuente 2 minutos, si están de acuerdo, si podemos esperarla un poquito. ¿Les parece bien? Sí, parece muy bien. A mí Perfecto, me ahora me parece pongo. bien. Bueno, 2 minutos y la llamo a ver qué le está pasando. Uy, ahí me está diciendo que se cortó la luz, así que no es un detalle menor. ¿Puedo Bueno, aventurar arrimar una solución posible? Creo por que me supuesto, correspondía a mí seguir. sí. Si quieren ustedes, yo podría seguir y quizá en el tiempo en los 10 minutos que tengo a mi disposición, a lo mejor la doctora Valente resuelve su problema. Adelante, Perdón, Vladimir. acabo de preguntarle si también quería, por supuesto, Juan Carlos, depende de vos que estás coordinando, pero acabo de preguntarles si seguimos y me dio el ok. Así que me Claro, parece perfecto lo que perfecto. propones también, lo que Bueno, están muy bien, proponiendo. Vladimir, Sí. adelante. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla de la presentación PowerPoint que hice para conversar con ustedes. Bueno, Voy a, esperen un momentito. Voy a elegir algo para anotar, para señalar, digo, ¿no? Tendría que poner... Ya está, perdón, discúlpenme, la doctora está lista, aparentemente. Así que Bueno. bueno. a ver, la doctora. Bueno, entonces yo detengo el compartir pantallas. No, Muy pero bien. seguí si querés. Bueno, como que... No, qué yo medio preferiría... justo. Mil disculpas, se hizo un apagón de luz así, como un... Y bueno, y me fui. Y yo seguí hablando y no sé hasta dónde seguí hablando, porque yo... Adelante, doctora. Llegó hasta la parte en que decía que Diga, alguien se excitaba al ver orinar a una mujer, hasta ahí. Ah, ese que leíste vos, lo leíste en la Sí, muy presentación, porque no interesante. lo dije. Sí, ese fue Elis. Así que no, lo que yo decía es que la sexualidad tiene ya más de 2 siglos, y el estudio de la sexología clínica, desde Friedrich Nietzsche, que nos explicó la corporalidad, y él empezó a desarrollar, contrapuesto a lo de Platón, que el hombre no era... Su valor no estaba en la metafísica y en la trascendencia o en seres superiores, sino que estaba en uno mismo. Y el conocer el cuerpo y las sensaciones era muy importante, hasta Kinsey, que en realidad en 1956 empieza a tener una mirada empírica de la sexualidad y empieza a hacer un estudio científico de la sexualidad, y ahí es un avance. Todos los años tenemos nuevos avances a nivel de sexualidad, desde la parte científica y desde la parte clínica. ¿No es cierto? Bueno, el que pudo superar su disfunción eréctil a los 60 años, pudiendo lograr que se excitaba con una mujer orinando, es Ellis, que dicen que es uno de los primeros, considerado uno de los primeros sexólogos. Para mí el primer sexólogo es Nietzsche, porque es el que implica toda la... Bueno, no importa, pero no viene al caso. Bueno, la cuestión es que la sexología clínica tiene bastantes ejes en los que trabajamos. Trabajamos en el bienestar, trabajamos en la promoción de la salud, trabajamos en los derechos de las personas,
y trabajamos en el placer fundamentalmente. Esto es algo que para la currícula de medicina y de psicología es algo que no tiene una entrada atractiva, porque a nosotros nos enseñan a reparar enfermos. Y esto de poder tener la promoción y conservar la salud, yo creo que es un bien de esta nueva era, aunque la medicina antiguamente también correspondía a eso. Un profesional de la salud debe saber sexología, creo yo. Y debe saber sexología, quedó demostrado en este congreso y en un montón de congresos y en la pandemia también, porque las consultas sexológicas aumentaron, pero debemos promover la salud, porque debemos conservar las funciones vitales de las personas, debemos proteger el endotelio, debemos proteger el bienestar, debemos conservar la presión arterial, el peso, el ejercicio, y por qué no la sexualidad. Si la sexualidad aumenta el buen humor, disminuye el colesterol, mejora la función endotelial, mejora también y previene y hace prevención terciaria y cuaternaria en enfermedades oncológicas, preveniendo recidivas o persistencias. También puede hacer el abordaje en dolores crónicos y el abordaje también en problemáticas sexuales, ¿no es cierto? En enfermedades sexuales, en intereses de distintas personas. Y fundamentalmente lo que creo que el profesional tiene que saber cuando empieza a revisar la sexología es a romper el silencio, a escuchar los silencios. Nos debemos investigaciones científicas y clínicas y sociales con rigor científico que están haciéndose, pero desde las universidades a nivel de pregrado, y fundamentalmente también los profesionales tenemos que acercarnos a los derechos, porque es lo que nos piden. Estadísticas tenemos de todo tipo, desde las disfunciones sexuales hasta las enfermedades metabólicas, en dolores crónicos y en cáncer. Pero las estadísticas de las disfunciones sexuales son por demás altísimas. Hay prevalencias de 26%, 31%, de 64% de problemas de deseo. En los hombres no se quedan atrás y después de los 50 años las disfunciones sexuales aumentan muchísimo. Yo creo que si nosotros podemos empezar a hablar de sexualidad y los médicos saben de esto, es una herramienta como la nutrición y el ejercicio para hacer prevención de enfermedades y promoción de la salud. La sexología tiene injerencia en la medicina de atención primaria, en la medicina integral y funcional, en la medicina que aborda patologías crónicas, en la medicina oncológica, en las enfermedades metabólicas y en el envejecimiento. Y en un montón de áreas más. Yo empecé a poner algunas que son más relevantes y donde más hay de todo esto. Pero ¿por qué no con tanta evidencia? ¿Por qué no entramos en las universidades? ¿Y por qué cuando uno se sienta dice hace 33 años que no cambiamos la currícula? No podemos abrir esto para agregar sexualidad. Entonces nos encontramos con obstáculos, con secretos, con silencio y con tabúes personales de cada uno de nosotros, de cada uno de los que dirige las universidades, con resistencias, porque la sexualidad es una ciencia que se encargaría de la promoción y de la prevención. Y las disfunciones sexuales son esas cosas que le pasan a todos, a ellos también. Y entonces es como que viene como una segunda categoría. Y la promoción de la salud sexual es una temática absolutamente prescindible dentro de lo que es la promoción de la salud, o más que nada, la cura de las enfermedades. Nosotros los médicos y los psicólogos estamos para otra cosa. La sexualidad, como decía el doctor Cavalcanti, no sangra, no hay sangre, menos en la pandemia de la primera vez, que si haríamos sexualidad en la universidad, podríamos evitar que la primera vez sangre, que la primera vez duele. Porque la sexualidad tiene como debilitamiento, como una debilidad, el concepto de coitocentrismo en todos los encargados de las currículas, donde en realidad cuando hablamos de sexualidad todo el mundo piensa que es sexo pornográfico y pornografía. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad en la universidad? Pero lo que pasa, que tenemos esos conceptos, porque nosotros los científicos estamos dejando muchos espacios vacíos. Yo creo que unirla a la salud reproductiva es algo que a nosotros nos daría un valor como para entrar, porque es más fácil hablar de embarazo y de anticoncepción, es más fácil hablar de reproducción
que hablar de sexo o de sexualidad integral en todos sus conceptos, pero la sexualidad tiene una mayor implicancia. Decime cuántos años tiene tu endotelio y yo te voy a decir cuántos años tenés vos. Y el primer deterioro de la función endotelial es sexual, tanto en la mujer como en el hombre. Ya tiene muchísimos beneficios en un montón de otras prácticas como se los demostré. ¿Qué esperamos para poner en agenda la sexualidad en la currícula de la universidad? Muchas gracias. Muy bueno. Doctor Vladimiro Flores. Bueno, gracias. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Muy bien, muy bien. No sé si la ven. ¿La ven? Ahora sí. Ahora sí. Primero de todo, quiero decir que no voy a decir, después de haber escuchado a la doctora Valente, probablemente no diga nada original, pero voy a decir un conjunto de cosas en apoyo de lo que dijo la doctora Silvina Valente. Muy bien. Además de eso, quiero agradecer la invitación a participar de este evento. Agradecer, tengo el gusto, el honor de participar junto con el doctor Kuznetsov, la doctora Silvina Valente y otros, la doctora Tauscher, cuyos trabajos y cuyos escritos conozco. Y que comparto plenamente lo que dijo la doctora Silvina Valente. Dijo, entre otras cosas, ¿qué esperamos para introducir estos temas en la...? Bueno, yo por de pronto no estoy esperando nada. De modo que por de pronto estoy invitando al doctor Kuznetsov y a la doctora Silvina Valente a que participen, a que tengan una participación activa en las actividades de integración que realizamos en primer año en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro. Nosotros realizamos a lo largo del año muchas actividades de integración y este es un capítulo, es una asignatura pendiente. Dicho esto, con respecto a la pregunta, ¿debe ser la sexualidad humana una asignatura en las carreras de la salud? Me parece obvio que la respuesta es sí. Pero, como dijo la doctora Valente, los temas de sexualidad humana no deben estar restringidos a asignaturas específicas. La siguiente pregunta es, por ejemplo, ¿deben los temas relativos al sistema circulatorio ser tratados en una asignatura específica de la carrera de medicina? Claramente no. Es un problema general, es un problema vinculado a la salud en general. Por lo cual, si bien es cierto que debe existir algo que se llama cardiología o lo que sea, debe ser un tema que se reitera a lo largo de toda la carrera en forma longitudinal y transversal. Diría algo más amplio y más amplio todavía. ¿Deben los temas relativos a la salud humana ser tratados en alguna asignatura específica de la carrera? Pero es obvio que no. Y entonces, sí, es así, la salud es un tema general que debe ser tratado a lo largo de toda la carrera, y siendo la sexualidad un tema central, una parte de una conducta tan básica del ser humano, ¿cómo es que no va a ser tratado a lo largo de toda la carrera? Desde las perspectivas que cada uno de los docentes tenemos. Esto es lo que quiero transmitir yo. Ya lo digo con la máxima claridad posible en esta primera diapositiva. Lo demás será simplemente apoyar estas ideas. La CONEAU, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Universidades, dice que debe existir una relación entre la importancia relativa de cada uno de los temas que integran el currículum de cualquier carrera y las modalidades y también las actividades teóricas, prácticas y las intensidades con las cuales los temas deben ser tratados a lo largo de la carrera. De modo que si tomamos esto con seriedad y vemos cuánta es la importancia de la sexualidad en la salud humana, me parece que la respuesta es que debe ser incorporada desde el primer año, prácticamente. No olvidemos que existen temas básicos que se repiten, que se tratan reiteradamente a lo largo de la carrera y no deben ser esas reiteraciones eliminadas porque son reiteraciones que se realizan en forma espiralada, en las que los alumnos, los docentes de primer año dicen ciertas cosas, los de segundo le agregan mayores datos a esta complejidad y así sucesivamente. De modo que
me parece, por eso estoy diciendo cosas que apoyan la idea de que la sexualidad debe ser incorporado como tema genérico bajo la responsabilidad de todos los docentes de la carrera, desde el primer año hasta el último año. Como que somos modelos para nuestros docentes. Me parece a mí que hay algunos interrogantes que ayudan a resolver esta cuestión. ¿Es la sexualidad un tema básico? Me parece que la respuesta es afirmativa. Me parece que sí. ¿Es la sexualidad una conducta humana básica, como muchas otras cosas, como la alimentación o como otras cosas? Me parece que sí. ¿Es el tema de la sexualidad humana de fácil tratamiento desde el punto de vista docente? Me parece que no. ¿Por qué? ¿Porque es un tema muy complejo de difícil comprensión? ¿O por cosas que comentó la doctora Silvina Valente? Dijo en algún momento, romper el silencio, animarnos a hablar de ciertas cosas. Bueno, me parece a mí que el tema de la sexualidad es de difícil tratamiento desde el punto de vista docente y desde el punto de vista de los alumnos también. La siguiente pregunta para mí es esta. ¿La dificultad en el tratamiento de estos temas se debe a que son muy complejos? ¿Son difíciles de comprenderlos? La siguiente pregunta, me parece que no. La siguiente pregunta es esta. ¿La dificultad en el tratamiento de estos temas radica en que la sexualidad es una cuestión respecto de la cual la sociedad aún no ha superado ciertos prejuicios para tratarlos con naturalidad? Con naturalidad, la doctora Silvina Valente dijo que alguien se excitaba viendo a una mujer orinando. Los docentes no se animan a decir estas cosas que son tan naturales. Bueno, la dificultad es esta, principalmente, los prejuicios que tenemos en nuestra sociedad, aún en la sociedad actual, pese a los avances que hemos experimentado, etc. Los docentes, es un problema social. Y, como dice el siguiente párrafo, los docentes y alumnos somos miembros de una sociedad en la que la sexualidad, durante siglos, durante muchos siglos, fue considerado como un tema del cual no se habla. Pero no se habla, no solamente por casualidad, sino se habla de un modo específico y selectivo. Y esta cuestión todavía perdura, en mi opinión, en algunos ámbitos de la sociedad actual. El siguiente párrafo dice esto: basta revisar la historia, y sí, basta revisar la historia, sobre todo la historia de la medicina, para notar que la sexualidad fue dejada ex profeso de lado durante mucho tiempo. Fue selectivamente dejada de lado. En la época de la Edad Media, en la que el decaimiento del poder político del Imperio Romano, como consecuencia de eso, dejó un vacío de poder y la Iglesia católica, apostólica, lo que hoy decía católica, apostólica romana, tomó el poder, bueno, los temas de la sexualidad fueron literalmente prohibidos. Y cuando el médico debía tratar a cualquier persona por cualquier cosa, debía invocarse a Dios, y no servía esto si uno no conseguía que el paciente confiese sus pecados y el médico no insista en que esto es central, ¿no? El arrepentirse de los pecados, etc. Y por supuesto que el sexo es una actitud, una conducta pecaminosa para la mayor parte de las personas. No olvidemos que María debió ser concebida sin haber tenido relaciones sexuales para ser santa. Fíjense hasta qué punto hemos llegado. Bueno, estas cosas siguen operando sobre nuestra sociedad y hacen que difícilmente las superemos. Y creo que en esto se basa algo que dijo el doctor, un aforismo del doctor Kuznetsov, que mucha gente repite y no sé hasta qué punto lo entienden y algunos lo piensen como una exageración, de que la sociedad argentina todavía es analfabeta en cuanto a la sexualidad. Bueno, existen muchas presiones para que esto sea así. Y es difícil cambiar estas actitudes. Sin embargo, voy a plantear un conjunto de argumentos en apoyo de lo que voy a decir y lo que dijo la doctora Valente. Si consideramos al ser humano tal como es, no le agregamos nada ni le saquemos nada. Es por supuesto una entidad multidimensional. No sabemos qué es lo que somos en última instancia, pero decimos que nos expresamos en el plano de la mente, del cuerpo, de las relaciones interpersonales, de la relación ecológica con el ambiente, etc. Decimos muchas cosas.
Ahora, si la sexualidad es un aspecto básico de la conducta humana, yo creo que la respuesta es que sí, que lo es. Si la sexualidad se relaciona con la posibilidad de lograr una realización plena del ser humano, algo que también comentó la doctora Valente, a mí me parece que sí. Yo creo que todos estos temas deben ser incorporados no como fuente de contenidos específicos, sino como competencias que contribuyen a la formación integral del médico general. No me está preocupando a mí mucho el papel del sexólogo. Me está interesando más el papel que cumplimos todos los otros docentes que no somos sexólogos en la formación general del médico, en la formación integral del médico. Yo creo que temas de sexualidad deben ser como una especie. El hablar con naturalidad de temas vinculados a la sexualidad debe ser una competencia básica. Creo que debe ser incluido en todo caso clínico que se utilice como experiencia de aprendizaje. Tienes 5 minutos, estimado. Gracias. Vladimir. Fíjense que las definiciones de las naciones, de la Organización Mundial de la Salud, incluye una serie, bueno, todos conocemos estas definiciones, ¿no? Entre esas definiciones está el hecho de que, fíjense, se incorporan como hechos fundamentales el hecho de que los derechos sexuales deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Cuando dice ejercidos, claramente se refiere a la persona, al que consulta o a cada uno de nosotros como ser humano. Ahora, cuando las palabras estas, respetadas y protegidas, no aluden a la persona, aluden a las otras personas. Entonces, como docente, me pregunto yo, si ¿estamos los profesionales de la salud en general apropiadamente capacitados para realizar nuestro trabajo de modo tal que queden garantizados esas dos primeras palabras, el respeto y la protección de los derechos sexuales del consultante? Me parece que no, y me parece que esto es una asignatura pendiente. Y lo último que quería decir es que, como dijo el doctor Kuznetsov, yo provengo del río Pilcomayo. Bueno, yo formo parte de tengo un modo diferente de pensar. Nosotros somos un país multicultural. Y creo que la sexualidad se vive de modos diferentes cuando se tratan de culturas diferentes, tradiciones diferentes, diferentes religiones que conducen a diferentes cosmovisiones. Y creo que a la formación en cuestiones sexuales básicas debe agregarse, para que esto sea efectivo, una formación antropológica básica para que podamos llegar desde el punto de vista de la sexualidad a todos los consultantes, independientemente de la cultura que poseamos. Agradezco, muchas gracias a la invitación. Muy amable, doctor Vladimir. Por favor, la licenciada Natalia Belsa. Sí, ahí estoy compartiendo pantalla. Bueno, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Bueno, Se ve muchas bien. gracias primero por invitarme a esta presentación. Como ya se dijo, yo soy psicóloga, pero estoy exponiendo en calidad de estudiante de sexto año de medicina en Favaloro. Para presentar este tema y ampliar un poco el lente, voy a abordar algunas reflexiones que nacen a partir de compartir la pregunta que motiva este encuentro con mis compañeras y compañeros de curso de sexto año de medicina. La pregunta es si debe ser la sexualidad humana un área curricular específica en las carreras de salud, en nuestro caso medicina. A través de una encuesta que estuvo dirigida a todo el curso de sexto año de medicina en la Universidad Favaloro, que está constituido por un total de 37 estudiantes,
habiendo respondido el instrumento 28 personas, que fue una encuesta informal, y que componen el 76% del curso. Frente a la pregunta si considera que sexualidad humana debe constituirse como una asignatura del plan de estudios de medicina, la mayoría dijo que sí, en un 62%, mientras que un 38% refirió que no debe constituirse como una asignatura en el plan de estudios. Dentro de quienes respondieron afirmativamente, manifestaron en un 54% que debería ser obligatoria y en un 46% que debería ser electiva. Frente a todas las respuestas se pidieron justificaciones, que es donde me parece que se encuentra la mayor riqueza. A partir de lo descrito en las justificaciones que fueron requeridas, se pueden identificar 4 posturas. Por un lado, quienes no consideran que tenga que ser un contenido que constituye una materia adicional en el plan de estudios, y las razones que aluden en general son una excesiva carga horaria, densidad de contenidos de la carrera de medicina. Varios aludieron que sumarla como una asignatura obligatoria y en un contexto de tanta exigencia académica podría ser contraproducente, generando rechazo a muchos estudiantes, y esto se suma a la percepción de que muchos de los contenidos que corresponderían a sexualidad humana ya son abordados en otras asignaturas, como por ejemplo formación integral en salud o antropología. Con lo cual, desde este punto de vista, la incorporación de una asignatura específica sería algo redundante. Por último, hay quienes justificaron que no la considerarían una asignatura, pero que podría implementarse en espacios de reflexiones a modo extracurricular, sin notas, sin exigencias e incluso no obligatorios. Por otro lado, dentro de quienes consideraron que debía ser una asignatura electiva, esgrimieron algunos argumentos como que la sexualidad humana es un contenido relevante, que merece un espacio que sea específico en el plan de estudios. Otros aluden que sería importante que pueda constituirse como asignatura electiva, complementando lo visto en otras asignaturas y enriqueciéndolo. Y nuevamente en esta postura se asume que algunos contenidos de sexualidad humana se van desplegando a lo largo de la carrera en otras áreas, que es algo que también fue puntualizado por el doctor Flores. Esto aparece mucho en la encuesta. Al menos 3 sea electiva en un principio, considerando que hacerla obligatoria en una primera instancia podría generar rechazo por algunas personas que no consideren que sean tan importante la incorporación de estos contenidos en este momento. Acá se pone en juego la percepción de que existe un grupo de estudiantes que de algún modo resistiría la incorporación de estos contenidos, que también me parece algo de lo que habló la doctora Valente respecto a que hay y existe y es real resistencia a esta incorporación. También se encuentran 3 respuestas que develan un sesgo por ahí más utilitarista, que no toman por ahí la sexualidad humana como un hecho que implica prácticamente toda la medicina, como ya fue expuesto por distintas personas hoy, o en realidad la humanidad misma, como dijo el doctor Flores, sino algo que compete a algunas áreas. Cito algunas de las respuestas. Que sea electiva, así la pueden realizar quienes estén más interesados o más en contacto con dicha área, al igual que actualmente es la asignatura, por ejemplo, trasplante. Por último, están quienes consideran que deba ser una asignatura obligatoria, y en esto aparece en varios planos. En al menos 8 respuestas hay un reconocimiento de una falla en la estructura educativa general, apelando a una posición en donde se llega a la universidad como estudiantes, sin herramientas para pensar adecuadamente la sexualidad de las personas, citando muchas veces desde la falta de ESI en los trayectos escolares, o la circulación de mitos, estereotipos o información sobre la sexualidad humana que resulta necesario problematizar, y que en las carreras de salud debería ser por lo menos obligatorio. Por otro lado, se establece la necesidad, ya no tanto más personal, sino como una demanda del campo profesional sanitario actual, apelando a prácticas que sean más respetuosas de la sexualidad de las personas, el respeto hacia la orientación sexual, la correcta información sobre prácticas anticonceptivas, incluso el trato personal de la clínica. También se manifiesta una percepción de un cambio de paradigma del cual formamos parte y en donde la sexualidad cobra más relevancia como parte de una perspectiva más biopsicosocial, que es algo que en nuestra facultad está muy, muy mencionado, en un contexto que es percibido como cambiante, tanto en su marco legal como en las prácticas sociales
cotidianas y entre ellas las médicas. Dentro de las justificaciones como infancias trans, correcta información de los métodos anticonceptivos, nuevas identidades, y muchas de las personas encuestadas consideran que incorporar sexualidad humana como asignatura podría incluir este tipo de temas y brindar herramientas para una formación más integral. Pero en realidad muchas de las justificaciones apelan, y esto me parece importante, no tanto a un vacío teórico, porque se insiste que los contenidos son vistos durante la carrera, sino a la percepción de una práctica en medicina realizada por personal médico que se ve a lo largo de toda la carrera y que funcionan para nosotros como modelos de aprendizaje que requieren, desde el punto de vista de muchas de las personas encuestadas, de un enfoque superador respecto a la sexualidad humana. Hay muchos ejemplos citados, no me puedo detener en todos, pero el clásico ejemplo de cuando implícitamente se da por sentado la heteronorma en una consulta médica, o cuando frente a un adulto mayor aparece la impronta de que no cuenta con prácticas sexuales de ningún tipo. A diferencia de la perspectiva que presenté más a la izquierda, en este caso se asume que estos contenidos no solo son relevantes o potencialmente complementarios, sino que faltantes, pero sobre todo a nivel práctico. Es decir, que hay una demanda en torno a la falta de modelos prácticos de personal médico que apliquen los contenidos que adjudicarían a la sexualidad humana. Por último, se manifiesta, y muy insistentemente, y esta es una postura que yo también comparto, y que el doctor Flores también se explayó, la necesidad de que se plasme sexualidad humana como un contenido transversal. Esto también fue manifestado por muchos estudiantes y también en el contexto de un plan de estudio que tiene una carga horaria muy intensiva, y también agrego que podría colaborar a constituir aprendizajes situados y más integrados. Sí, para esto es muy necesario que haya capacitación docente, como ya fue descrito, y además fundamentalmente que aparezca en la dimensión práctica, en el día a día del hospital. Para terminar, como conclusiones, a partir sobre todo de las justificaciones de quienes están transitando este último año de medicina en la Universidad Favaloro, podemos afirmar que desde el punto de vista de estos estudiantes hay una percepción general de la necesidad y el valor de los contenidos de la sexualidad humana, incluso así lo perciben quienes no consideran que deba constituir una asignatura. Es muy importante que muchos de los que refirieron que no debía constituir una asignatura consideran que debe ser visto con más profundidad a modo transversal. No hay mucho consenso respecto a qué lugar deberían ocupar estos contenidos. Y muchos refirieron la importancia de la transversalidad, como ya dijimos, y pese a esta percepción mayoritaria del gran valor que tienen estos contenidos, varios estudiantes identifican un núcleo de resistencia que es minoritaria, pero que no acordarían con la incorporación de sexualidad humana, o que sería visto como una asignatura a pasar, a aprobar, más una carga burocrática que probablemente una instancia de aprendizaje significativa. Y esto puede relacionarse también a algo que también fue mencionado por varios estudiantes, de sentirse que uno se encuentra en un momento bisagra y que la formación médica debe estar preparado para ello, y sí hay cierta percepción general que los contenidos de la sexualidad humana, y sobre todo si pueden ser volcados a la práctica cotidiana, puedan ser un punto clave para afrontar este cambio de paradigma. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Hola, creo que vengo yo, ¿no? Así es. Así es, buenas tardes a todos. Me alegro, Beisa, que hayas encontrado alguna disidencia, porque si no parecía que estábamos todos en lo mismo. Íbamos a retroalimentarnos diciendo lo mismo y no iba a servir mucho encontrar las críticas, de modo que es el punto bueno de vista grupal. Claro, es muy bueno tener esa encuesta. No, 5 porque lo voy a compartir con la doctora, ya me pongo el timer. A mí me tocó básicamente hablar de dónde incluirla en el ciclo básico, dónde incluir la sexualidad humana, la salud reproductiva en el ciclo clínico, y lo que yo quería decir en particular es
básicamente que en la actualidad estamos tratando de formar médicos que ya, me imagino que en todas las áreas de la salud, pero hablando de la medicina, tratando de formar médicos que si bien tengan desde lo humanístico, desde la perspectiva de género, desde el observatorio, por ejemplo, estamos realizando cursos para incluir la perspectiva de género en toda la carrera, cada una de las asignaturas, y también desde la sexualidad, en mi opinión, todos estos contenidos que están volcados acá y otros, me imagino yo, claramente están vinculados con la ginecología, con la obstetricia, con la pediatría, la ética, la urología, la medicina familiar, la antropología. Cada carrera me imagino que tienen que tener muy en cuenta su plan de estudios, pero ¿cómo excluir a la formación integral en salud que, por ejemplo, ve el ciclo vital y cómo puede ir modificándose la sexualidad en cada una de las fases del ciclo vital, en la rehabilitación, en las personas con discapacidad? ¿Cómo excluir anatomía, biología celular, histología, fisiología, inmunología? Hay muchas materias que realmente considero que sí tendrían que poder tocar, psicología, ¿no? Psiquiatría, psicopatología. De modo que, bueno, yo coincido con ustedes en que todas las materias tienen que poder hacerlo, pero el principal problema es cómo, dado que los docentes no estamos formados suficientemente como para acompañar a los estudiantes en esto. Y por esto, en Favaloro por lo menos tenemos, como decía el doctor Flores hace un rato, los módulos de integración que se dan 4 horas por semana durante todos los años, y considero que ahí empezar a contar con especialistas en sexología que vengan, o en sexualidad, que vengan y planteen sus casos clínicos acordes a cada año de la carrera, en donde podamos ir integrándolos los docentes y también aprender cómo plasmarlo en cada una de nuestras disciplinas, me parece prioritario. De modo que le dejo la palabra a la doctora Tauja. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por invitarnos a estas jornadas tan prestigiosas, y quiero decir que para mí también es un honor tenerlo al doctor Juan Carlos Kuznetsov como coordinador, porque en el año 88, yo hoy a la mañana cuando di la conferencia, Melina, vos estabas, no me vas a dejar mentir, dije que para mí, una vez que terminé, tanto en la carrera de medicina como mi residencia, realmente faltaba, no había sexualidad. Entonces, apenas yo terminé la residencia, hice con el doctor Juan Carlos Kuznetsov en Ludias, en la calle Arao. Juan Carlos, supongo que te acordarás, un curso de 2 años contigo y con tu grupo, así que para mí tenerte acá es un honor. Bien, a mí ahora entonces me toca... Muchas gracias. No, un placer, y me quedan enseñanzas para toda mi vida de lo que aprendí contigo, es así. Bueno, y entonces ahora vamos a compartir, perdón, me olvidé de dejar de primero, voy a poner la clase, ahí está. Perfecto, y a mí lo que me toca es compartir entonces en la parte final, que son las prácticas finales, esta parte de sexualidad. Y entonces lo que les quiero comentar es que las características entonces del último año, que es curricular en Favaloro, se refiere a las prácticas finales, y fíjense, un dato muy importante, acá ya de todas las actividades de la práctica final, el 90% son actividades prácticas, es un régimen anual, y esto es fundamental. Estas prácticas finales siempre están bajo supervisión docente. Existen distintas sedes, que por supuesto, de acuerdo a las sedes, está el Hospital Universitario Fundación Favaloro, hay otros que son de Cava y otros de Gran Buenos Aires, y además existen convenios provinciales con algunas provincias, como la licenciada que ahora está, por ejemplo, en Chilecito, en La Rioja, donde se hace la rotación rural. Esas provincias son Entre Ríos, La Rioja, también Neuquén y Santiago del Estero, y las disciplinas que se tocan son clínica médica, en la cual también se introduce psiquiatría, cirugía, emergencias, tocoginecología, pediatría y lo que les contaba antes. Pero me parece que la inclusión debe ser transversal de la sexualidad.
en la práctica de todas las asignaturas médicas. Lo que uno podría decir que cambia es el contenido, la profundidad que vamos a implementar en cada año, pero estoy de acuerdo que debiera ser a lo largo de toda la carrera. Y ojo que no solo medicina, creo que debiera estar en enfermería también, en kinesiología, en fisiatría, en otras carreras de las ciencias de la salud. Siempre nos dirigimos solamente a los médicos o a los psicólogos, creo que debiera ser más amplio. Los objetivos, ¿cuáles serían? Adquirir, consolidar, incorporar no solamente conocimientos, sino también habilidades y destrezas que son fundamental para el ejercicio profesional, tanto en el hospital o como en los ámbitos asistenciales o comunitarios, y siempre bajo supervisión docente. Es fundamental que en esta parte final puedan integrar los conocimientos justamente básicos y clínicos que vienen teniendo de los años previos, desarrollar actitudes relacionadas con el profesionalismo, exponerse a diferentes realidades socioculturales, que esto lo decía muy bien antes el doctor Flores, la interculturalidad es algo fundamental, fortalecer las tomas de decisiones basadas en fundamentos científicos, siempre evidentemente la evidencia científica es importante, pero adecuarlas a las distintas necesidades de la población. Los contenidos, obviamente ya lo hablamos recién, algunos piensan que hay que separar salud sexual y salud reproductiva, yo creo que están entrelazados, y doy un ejemplo. Realmente, si no hacemos prevención de infecciones de transmisión sexual y una paciente tiene una clamidia, sabemos que luego puede quedar infértil para tener un embarazo. Entonces, hoy había una pregunta a la mañana con respecto a esto, yo creo que están entrelazados y que tanto la salud sexual como la reproductiva son importantes. Y no creo que una, digamos, obstaculice a la otra. Ya no voy a repetir esto porque coincidimos con la doctora Rapacioli, obviamente, en todos estos temas que hay que hablar. Esto también ya lo comentó. Los recursos utilizados también creo que es fundamental realizar jornadas de sensibilización, talleres para poder profundizar y entrenar las habilidades, cursos de capacitación, por supuesto con un equipo multidisciplinario. Siempre va a haber alguien que va a saber más, si hablamos de lo legal, seguramente un abogado va a saber más que nosotros, hay algunos temas que son más ginecológicos, algunos temas más del área de los psicólogos, de los psiquiatras, eso es fundamental y es vital. Conferencias, encuentros de discusión, reflexión a partir de lecturas y clases recibidas, los trabajos grupales, los debates, es muy interesante siempre iniciar con interrogantes en los alumnos, digamos, en los debates, que haya preguntas, porque esto los hace realmente pensar muchísimo. Creo que los casos clínicos es algo que hemos trabajado en primer año, en segundo año, en las prácticas finales. Lo que uno podría hacer es modificar la profundidad de estos casos clínicos, los juegos de rol, la simulación, material audiovisual, por ejemplo, hemos utilizado el uso correcto de preservativo, y esto es muy didáctico, folletos informativos, por supuesto realizar y presentar por parte de los alumnos un trabajo relacionado con alguna temática, como puede ser un trabajo de investigación. De hecho, sé que ahora en Santiago del Estero, bajo la coordinación de la doctora también Rapacioli, están haciendo un trabajo, me siento contenta por la inspiración, pero tiene que ver con el conocimiento y con las conductas frente a los usos de los métodos anticonceptivos, y el desarrollo de seminarios y cursos con profesionales invitados para fortalecer y ampliar las habilidades y los conocimientos recibidos. Estamos a 3 minutos. Perfecto, doctor, me apuro muchísimo. Acá simplemente compartí con ustedes una simulación en el último año, donde no solamente nos importa saber poner un espéculo o saber detectar un flujo o hablar de las infecciones de transmisión sexual, sino desde el comienzo, siempre por supuesto con supervisión docente, pero hablar desde el comienzo de cómo tienen que ser las características de la consulta también, que es fundamental habilitar un espacio de intercambio, preguntas, dudas, temores, le poníamos nombre al muñeco, la muñeca de simulación, generar un clima respetuoso y contenedor, respetar lo que no se quiera compartir,
asumir una actitud no valorativa ni sancionadora, no presuponer la identidad de género, la orientación y las prácticas sexuales de las personas, no utilizar lenguaje patologizante ni discriminatorio, brindar información en términos claros, comprensibles y adecuados, asegurar la privacidad, la confidencialidad y respetar la intimidad. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con algo que decía el doctor Flores, que es formar a los docentes que van a estar formando a los alumnos en todos estos temas, porque si tienen problema con su sexualidad, con los prejuicios, en fin, difícilmente puedan transmitir bien toda esta comunicación. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación utilizados en las prácticas finales? Yo creo que al final del programa tienen que ser evaluados mediante un examen teórico práctico integral, en la cual haya una evaluación de datos y hechos mediante una selección múltiple, también las competencias procedimentales, que son las estaciones que van pasando por distintas estaciones justamente, evaluar las competencias de actitudes relacionadas con el profesionalismo, y volvemos a hablar de esto, el comportamiento, la comunicación, la relación médico-paciente, que van a poder ser escenarios reales y o pacientes simulados, y la evaluación de resultados e impacto, que es encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción, como lo mostró recién la licenciada, es fundamental porque es el feedback que nosotros tenemos para ver qué les interesa, si quieren tener otras temáticas, cómo fueron dadas esas temáticas o si quieren saber con mayor profundidad. Bueno, como consideraciones finales, en las prácticas finales tiene que haber inclusión de la asignatura salud sexual y reproductiva, hay que profundizar e integrar los contenidos adquiridos a lo largo de toda la carrera, volcar los conocimientos, habilidades y destrezas a la comunidad, siempre la supervisión docente tiene que estar presente, y esto es fundamental, formar, capacitar y actualización constante y continua de los docentes. Y por último, me gustaría compartir con ustedes algo que fue muy enriquecedor, que fue una jornada de salud sexual y reproductiva en un barrio vulnerable, Rodrigo Bueno, que fuimos justamente con alumnos de último año, a un bachillerato popular para hablar de estos temas. Tanto participaron estudiantes de las prácticas finales supervisados por docentes de la carrera de medicina. Acá estamos justamente con una maqueta, fue sumamente interesante, realizamos interrogatorios en cuanto a, perdón, no interrogatorios, sino les dimos preguntas para que haya confidencialidad, y había gente de todos los grupos etarios, era muy impresionante ver cómo venían chicas muy jóvenes amamantando a sus hijos, y realmente fue muy enriquecedor para todos. Y simplemente esta foto final donde muestran los estudiantes, los docentes y el decano de Favaloro, que es el doctor Ricardo Francisco Klein. Les agradezco muchísimo y estoy dispuesta, si quieren, a contestar algo. Exactamente las 18 horas. Han cumplido maravillosamente bien, y recuerden lo que acabo de mencionar. Vamos a ser interrogados, preguntados. Esto que hemos en una hora más o menos desarrollado es la base fundamental de cambios que se vienen en la currícula de los estudiantes de medicina y probablemente de psicología. Mucho agradecemos a todos ustedes, a la doctora Silvina Valente y a los errores que todos nosotros cometemos, porque les doy una primicia exclusiva. Somos seres humanos y por lo tanto erramos. Excelente. Gracias, Juan Carlos. A todos. Muchísimas gracias, y es muy bueno equivocarse, doctor. La verdad que lo felicito. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Un placer, muchas gracias. Del placer nos ocupamos.
Del placer nos parezca mentira. ocupamos, y Del de la placer respuesta nos sexual ocupamos. también, ¿no? Y de la respuesta sexual también. Vayamos por... Yo siempre digo que quiero decir una cosa, me encanta que los alumnos estén haciendo estos interrogatorios, los trabajos y todo, pero todos estamos atravesados por la cultura del silencio en sexualidad, inclusive los alumnos. Y Steve Jobs dijo, es importante saber la necesidad, pero los que tenemos el conocimiento tenemos que hacer las estrategias. Y sexología clínica, a mi criterio, es una materia, porque tiene un montón de cosas más que salud reproductiva, que la podemos dar dentro de gineco. Y la sexualidad es transversal, pero la sexología clínica es para mí, yo no sé, ¿será que es lo que hago yo todo el día y Juan Carlos todo el día? Es una materia, es tan distinto a lo que es salud reproductiva, es tan distinto a lo que es sexualidad, y de repente es muy amplio, muy amplio. Así Estamos que, de acuerdo, muchas estamos gracias. totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muchas En lo- gracias. Lo quería en la- decir. En las Está muy bien. Nosotros Está muy bien. sabemos. que las conclusiones de esta hora lleguen a oídos de los altos niveles de decisión de los currículums que están esperando. Estaremos esperando. Así será. Gracias a todos ustedes. Gracias. Sigamos estudiando y promoviendo. Gracias, Gracias. Juan. Muchas gracias. Gracias.